Totalmente. Esa es la cortina que da inicio y saludamos así en De Pura Cepa a Juan Enríquez, que recibe Martina López, Eduardo Sánchez y Facu de Tomasi. ¿Cómo estás, Juan? Hola Martina, Facundo, Eduardo, ¿cómo anda todo el equipo? ¿Todo bien por ahí? Buenas noches, Juan, todo bárbaro. ¿Cómo estás? Acá andamos, con algunos ahí entendiéndonos en la virtualidad, pero bien. ¿Vos cómo estás, compañero? Sí, la virtualidad es una linda herramienta, pero no hay como la presencialidad, ¿no? Más allá de que optimiza tiempos, recursos muchas veces, la presencialidad, por ejemplo, en el tema de clases, es crucial. O cuando se dan charlas y esas cuestiones, es fundamental. Antes de arrancar, quería agradecer, primero comentar que desde Entre Ríos también estamos recorriendo el territorio y que el pasado sábado estuvimos en la localidad, en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, pasando el puente ahí muy cerquita de Rosario. Acá cerquita, sí. Exactamente. Se nos llenó la unidad básica de compañeras y compañeros, así que la verdad que fue hermosa la actividad. Estamos hablando de que era un sábado a la tarde, pero un día de sol, ¿sí? Ayudó mucho el clima, diría un expresidente. Y no, poner en valor esa cuestión que se viene haciendo en gran parte del país, sobre todo en Buenos Aires, de recorrer las básicas, los clubes. Hay una necesidad de la militancia, de poder participar, de poder decir cosas, de poder intentar analizar con otras herramientas qué es lo que está pasando y qué es lo que va a venir, ¿no? Creo que incertidumbre un poco es la palabra que sintetiza este contexto y bueno, hay que escucharnos, hay que abrazarnos, hay que intentar encontrar respuestas para lo que se viene y sobre todo en términos de construcción política, armar cosas que perduren en el tiempo y no que en un abrir y cerrar de ojos se pierdan como viene pasando en la actualidad. Quería decir eso y saludar a toda la gente de Victoria que estuvo presente el pasado sábado en la unidad básica de la ciudad. Bueno, y aprovechando ahí lo que comenta el compañero, que también comentamos de los encuentros que hicimos las semanas anteriores, como él decía, acá en Buenos Aires y en Capital Federal, les aprovecho esto que me da el pie a decirles que pueden ingresar a nuestras redes, es @CTROCEPA, de Centro CEPA, digamos, CTRO CEPA. Ahí, nada, pueden ver todo lo que hacemos, por supuesto más resumido, después siempre los invitamos a que lean los informes, pero también ahí se pueden contactar con nosotros, bueno, y si quieren que nos acerquemos a algún espacio colectivo de organización, militancia, sindicato, club. Hemos ido a realmente muchas, todo lo que sea colectivo popular y tenga ganas de debatir, de encontrarnos con ideas, datos serios y bueno, por supuesto en defensa de lo nacional, lo nuestro. Así que bueno, ¿qué nos trae tu columna para el día de hoy, compañero? Sí, por ahí retomar o iniciar un poco la charla en función de la actualización de datos de empleo, ¿no? Que es uno de los indicadores más tremendos de este tiempo. Decir que, según un informe realizado por CEPA, al mes de marzo, esto va con 2 meses de retraso, se perdieron 23.000 puestos de trabajo en el sector privado en la República Argentina, y que esto ya está superando en términos privados los 100.000 puestos de trabajo a esta altura del año, ¿no? Es, creo, uno de los datos más importantes a tener en cuenta de lo que significa la recesión económica, porque por ahí algunos ortodoxos nos quieren vender de que bajan las tasas, de que se puede tomar crédito, pero lo peor que le puede pasar a una empresa es no vender, y es lo que está ocurriendo en la actualidad. Al no existir poder adquisitivo para que los laburantes puedan consumir, no hay venta o las ventas han mermado entre 40, 50, 60%, depende de los sectores. A esos 23.000 puestos de pérdida de empleo de marzo se suma una tendencia en alza para el mes de abril que va a estar cercana a los 28.000 trabajadores, ¿sí?
Por ahí suenan como números fríos, pero detrás de esos 28.000 trabajadores hay familias que con su laburo antes podían sostenerse y que seguramente ahora van a estar en un grado de extrema vulnerabilidad, ¿no? Y creo que es lo que más nos duele y es a donde hay que apuntar con herramientas y soluciones concretas para el próximo tiempo. No es casualidad que, atento a los datos de indigencia y pobreza de las últimas semanas, en esta gestión se duplicó en pocos meses la indigencia, es decir, la cantidad de personas que no les alcanza para comer. Bueno, toda esta gente muy probablemente pasa al sector de la indigencia, y los sectores más afectados, hablando de diferentes guarismos económicos, básicamente son la construcción, el comercio y la industria, ¿sí? Los que están más vinculados a lo que tiene que ver con específicamente este caso de la recesión económica. Sí, y en esto que contás, compañero, también como leía el editorial de Julia y Hernán en El Cohete a la Luna, que siempre tratamos de reponerlo un poquito acá en el programa, y como el dato de empleo muestra que esto de que Julia dice la pastillita del sacrificio que les vendieron, y ahora decir, bueno, esperemos la recuperación en B, ¿no? La recuperación en B, los medios, no, nos taladran la cabeza. Y bueno, como los datos de empleo muestran que con una economía de cementerio, como decíamos el año pasado, no hay mucha perspectiva de que esto se pueda dinamizar y recuperar, ¿no? Y llegar, digamos, a esa B, y que el sacrificio, ¿por qué la B, no? Porque el sacrificio se terminaría, ¿no? En algún punto. No, es la misma película de siempre. Eso es lo que uno ve, lamentablemente, acompañado de todo este desastre en términos de resultados. Hay un déjà vu con otros momentos muy cercanos, que fue el gobierno de Macri. Muy probablemente gran cantidad de la gente que votó a Milei el año pasado estaba seguramente viviendo situaciones de incertidumbre por el escenario de inflación, pero con una cuestión: mantenía su trabajo, ¿sí? Y como dicen algunos, siempre se puede estar peor. En este caso pasamos a un escenario de inflación que persiste, si bien es un poco más baja en los últimos meses, pero persiste, con una actividad prácticamente nula y sin trabajo en gran parte de las familias argentinas. Entonces, de poder comer todos los días, aunque sea poquito o de manera organizada y trabajando sintéticamente, en este caso no tienen más recursos para subsistir en los plafones que marca la sobrevivencia del ser humano, ¿no? Entonces, son dos modelos antagónicos. Lamentablemente esto no marca ninguna postura de solución en el próximo tiempo, y seguimos con una de las grandes problemáticas, que es la restricción externa. No hemos conseguido dólares comerciales, porque en términos comerciales, si bien se exporta, estamos pisando importaciones, y cuando analizamos el número fino, con todo lo que le debemos al mundo en términos de importaciones que se han realizado y no se han pagado, estaríamos o en equilibrio o en desequilibrio externo. Y por otro lado, no se han conseguido en términos financieros, si bien se dice que el Fondo Monetario estaría viendo la posibilidad de incorporar una cifra de alrededor de 10.000 millones de dólares en las próximas semanas o meses, que no soluciona nada. Yo creo que esto sinceramente viene a convalidar la bicicleta financiera que han hecho algunos grupos económicos, como bien pasó en el gobierno de Macri, y en el mientras tanto al gran conjunto del pueblo argentino le siguen sosteniendo el discurso de que ya van a venir mejores días, mientras tanto van sufriendo el rigor y el acecho de estas políticas que son trágicas, ¿sí? Ese es el derrotero cultural: sembrar esperanza en algo que no tiene nada de qué esperanzarse, ¿sí? Lamentablemente viene por ahí un poco la cuestión. Sí, además, Juan, lo tiro como para conversarlo también, pero
Da la impresión justamente de que se le niegan los resultados, la realidad por lo menos le está negando resultados a esta gestión, independientemente de los análisis forzados y hasta, me atrevo a decirlo, falsificados, ¿no? O falsos, como bien dice la columna que mencionaba Marty, del cohete a la luna, recuperación en B de ver cero, por el hecho de que justamente estos indicadores que pareciera, que son pocos, hay que decirlo, solo un 36% de esa tabla que presentó Milei, ese semáforo, estoy hablando de eso, el semáforo que presentó hace unos días en sus redes sociales, es una recuperación que nos lleva de un -10, de un subsuelo -10 a un subsuelo -8, digamos, ¿no? Cuestionable. Daría la impresión de que esa recuperación de lo que se nos está prometiendo, y que cada vez se posterga más en el tiempo, porque escuchando a algunos analistas económicos, financieros, hablan de que esa recuperación ya debería haber llegado, ¿no? O ellos ya lo anunciaban en abril ya está, en marzo los indicadores van a dar, en mayo los indicadores van a dar, eso se va postergando, y pareciera realmente que todo este sufrimiento, que no es solamente, como bien decías, no es un mero sufrimiento, sino que son personas en la calle, falta de consumo, gente que cae en la indigencia, gente que cae en la pobreza, es para que en el plazo de un año de gestión se vuelva a los niveles de noviembre del 2023. O sea, atravesamos un sufrimiento eterno solamente para caer pero muy profundo, y una promesa que hay que ver, digo, entre la realidad de hoy y esa promesa hay un abismo muy, muy grande, una promesa de estar en diciembre del 2024 como estábamos en noviembre del 2023, ¿no? Volver a ese punto de partida. Realmente es complicado y difícil de ver. Sí, totalmente. Fíjate que se estima, nosotros en el 2015 la distribución de la riqueza quedó prácticamente en un 53% para los sectores trabajadores. Se estima que ese guarismo actualmente está por debajo del 40%, ¿sí? Esos más de 10 puntos implicarían alrededor de 100.000 millones de dólares que han perdido los laburantes de su poder adquisitivo, que se han trasladado a las ganancias de las grandes corporaciones de la Argentina, ¿sí? Eso ocurre siempre en economía. Lo que yo no tengo para gastar en un paquete de fideos lo tiene el dueño de Molinos Río de la Plata, por ponerle un nombre propio, ¿no? Que ya no es más Precompan, sino su grupo de familia sucesoria, de herederos, exactamente. Pero bueno, a tener en cuenta esos datos que son cruciales, y como bien vos decías, la gente votó, gran parte de la gente que votó en Milei el año pasado lo hizo con cierta esperanza, y el horizonte indica que esto no soluciona nada, sino que empeora todo, y también daría la sensación, hablando de desempleo y de remuneraciones, que hay una tendencia a una latinoamericanización, me salió, del salario argentino. Del salario argentino. Nosotros en la Argentina siempre tuvimos la oportunidad de mostrarle al continente uno de los salarios más importantes, sobre todo desde el advenimiento del peronismo hacia adelante. Bueno, hay un amesetamiento, una reducción enorme del poder adquisitivo, pero sobre todo lo que están trabajando es en ese derrotero cultural de la naturalización de la eliminación de derechos, ¿no? Y uno de los derechos fundamentales que se ha eliminado es el poder adquisitivo de los laburantes. Habrá que pelear muchísimo en lo que viene, pero no es casualidad que pasemos de ese 53 a ese 38, 39 de la actualidad. Creo que ahí es la foto que muestra el desastre de estos 8 o 9 años, que ni siquiera la gestión anterior, con algunas cuestiones positivas, no pudo revertir. Prácticamente se mantuvo en los mismos niveles que Macri, y eso trajo como consecuencia que Milei pudiera ganar las elecciones. Sí, totalmente, y nada, me pareció muy esclarecedora la columna, porque también con Juan hablamos un poco de los puestos de trabajo, entonces veo que ya habíamos debatido un poco sobre ese tema puntual, y realmente esto, poder poner en palabras y hacerle llegar al oyente que están festejando indicadores que dan como noviembre del año pasado, digo.
que supuestamente era el escenario más dramático del que cualquier cosa nos iba a salvar hasta Terminator, ¿no? Digamos, porque también se ponía en esos términos, ¿no? En esta elección. Cualquier cosa menos lo que está. Bueno, ahora lo que está, ahora lo que está festejando los indicadores económicos de ese entonces. Y respecto a esto último que decía Juan, sobre el valor de los salarios, bueno, el año pasado también nos corrían justamente con que el indicador que subía la inflación eran los salarios, ¿no? O sea, que los salarios trataran de acompañar, porque tampoco es que a la inflación era lo que causaba más inflación y caos. Bueno, siempre nos están corriendo a los laburantes, ¿no? La verdadera casta somos, parece, los laburantes. Bueno, gracias, compañero, te saludamos y te esperamos el miércoles que viene o el otro, no sé muy bien ahí los 15 días. Sí, cuando se pueda. Decir que esa tendencia que tenemos en la actualidad de pérdida de puestos de trabajo de entre 20 y 30 mil mensuales, bueno, en la gestión anterior, prácticamente en toda la gestión, se generaban puestos de trabajo en esa misma cuantía, pero de forma positiva. Entonces, estamos en un escenario totalmente diferente, más allá de los salarios precarizados que pueden plantear algunos en aquel modelo. Esto es un escenario de tragedia que no puede llegar bajo ningún punto de vista a buen puerto. De hecho, la imagen del presidente, más allá de que nos traten de vender humo a través de medios hegemónicos, se va dilapidando, la esperanza se va perdiendo, sobre todo en gran parte de los sectores humildes que terminaron confiando y creyendo en este engendro de la antipolítica, ¿sí? Estaba escuchando, perdón que me meta, sobre los grandes héroes o próceres que tenían los columnistas, algo así, ¿o no? Perdón que me meta, no, gracias por ordenarnos. No, muy bien, compañero, sí, así participás de la columna, que es que nos cuentes quién es tu prócer preferido. Sí, es como que tengo varios, ¿sí? Están los contemporáneos y están los históricos, pero los que venimos de esta zona del Río de la Plata levantamos la bandera de Artigas. Ya lo hemos hablado en algún momento, que en ese tridente con Bolívar y San Martín creo que es el personaje que menos ha sido reivindicado por la historia. Me parece que la gestión de Artigas en términos sociales, económicos, la ley de tierra, la recuperación permanente de la dignidad de los humildes fue una bandera que lo llevó, por cierto, al ostracismo, porque los enemigos del pueblo siempre fueron los mismos, ¿no? En este caso, quienes estaban vinculados al poder central. Si bien Entre Ríos en estas últimas semanas no puede levantar muchas banderas conforme al comportamiento paupérrimo de su senador Edgardo Cuéllar, lamentablemente, pero tenemos algunas banderas históricas para levantar en la banda oriental, y una de ellas es Artigas, y me gustaría también hablar de lo que es el escenario internacional y continental y reivindicar a Simón Bolívar, que conjuntamente con San Martín fueron los pioneros de haberse plantado ante el poder internacional que trataba de colonizarnos, como utilizaban en aquel tiempo esa terminología. Después surgieron muchos más cercanos en el tiempo, pero me parece que ellos hicieron una labor incomparable. Y después rescatar también la figura de Evita, que es algo que aquellos que no conocimos en la realidad, pero que la leímos mucho, valoramos contundentemente, y sobre todo a veces no encontramos explicación que una joven tan pequeña en edad haya hecho tantas hazañas en tan corto tiempo y haya quedado para siempre en el corazón del pueblo trabajador. Creo que ese es el mejor mensaje y que nos llevamos para siempre quienes la admiramos profundamente. Totalmente, y sin funciones institucionales también. Absolutamente, eso sí, es algo que amerita... No para resaltar con orgullo, digo, nos lo perdimos también, Nos lo perdimos, no lo sí, digo totalmente. con orgullo. Uno intenta, a veces cuando uno se retrotrae en el tiempo, encontrarle cierta
explicación histórica y demás, y la verdad que resulta muy difícil. Totalmente, muy Porque enorme. fue una gesta impresionante que como ella siempre lo planteaba, estaba hecha básicamente con el corazón y se basaba en el sufrimiento de mucho tiempo y sobre todo en las injusticias que imperaban en aquella época. Totalmente, totalmente. Bueno, compañero, ahora sí te despedimos y bueno, nos reencontramos en 15 o en una semana. ¿En 15 días o en una semana? Hasta cuando ustedes lo decían, un abrazo gigante y sigamos adelante. Adiós. Adiós. Adiós, Juan.